A mediados de enero de 1945, la Segunda Guerra Mundial se aproximaba a sus momentos culminantes. Los aliados estaban poniendo a los nazis contra las cuerdas. En esta instancia resultó clave el rol de las fuerzas militares de la Unión Soviética, conocida como el Ejército Rojo. Entre aquellos hombres ninguno resaltaba tanto como el coronel Anatoly Shapiro. Se había formado como técnico en ingeniería, pero en 1935 eligió servir a su patria. Se transformó en uno de los principales enemigos de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de Hitler, por su liderazgo en el campo de batalla y por su religión judía. Por aquellos días, Shapiro fue convocado a una reunión con el mayor general Peter Subok, de la división en el primer frente de Ucrania, número 322. La orden fue clara y directa. Debía preparar al regimiento de fusileros 1085 Tarnopol para liberar el campo de concentración de Auschwitz. Shapiro y sus 900 hombres sabían que no sería fácil. Apenas se acercaron a los límites de aquella ciudad polaca, los soldados alemanes fortalecieron sus defensas. Era evidente que pretendía ganar tiempo para destruir cada prueba de sus crímenes, pero el coronel y sus militares no se dejaron doblegar. Combatieron contra cada amenaza y sortearon campos minados. Cuando llegó el 27 de enero, Shapiro había perdido la mitad de su ejército, pero lo había logrado. Frente a ellos estaba el tristemente célebre campo de concentración, del que tanto había oído hablar. A esta altura, el líder militar había experimentado la amplia variedad de horrores que solo puede ofrecer una contienda bélica. Sin embargo, cuando se dispuso a traspasar las puertas de aquel infame centro de detención, descubriría un nuevo nivel de espanto. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo fue posible que lo que sucedió en Auschwitz se llevara a cabo sin que el mundo reaccionara a tiempo? ¿Por qué se eligió este punto específicamente? ¿Qué pasó con los prisioneros que estaban muy débiles para ser liberados? Para zambullirse en esta epopeya de ferocidad, deshumanización y esperanza, debemos viajar hasta el 27 de enero de 1945. El día que ocurrió la liberación de Auschwitz. Si este tipo de contenido les interesa, los invito a que escriban Guerra Mundial en los comentarios. Si hay más de 200 personas escribiendo Guerra Mundial, vamos a hacer otro video referido a esta temática. Si no, seguiremos por otro lado. Comencemos. Mucho antes de ser conocida por el nombre del campo de concentración, Auschwitz era una ciudad polaca llamada Oswiecim. El primer registro de su existencia data de 1117. Formó parte de tierras austríacas y luego perteneció al reino de Bohemia y a Prusia. Después de la Primera Guerra Mundial, pasó a manos de Polonia, ahora devenido país independiente. Más de la mitad de los habitantes de Oswiecim eran judíos. La comunidad creció cada vez más debido a la inmigración y sabía convivir con los ciudadanos alemanes. Por otra parte, las condiciones del lugar se habían vuelto óptimas. Gracias a la estación del ferrocarril, instalada en 1900, la economía era pujante. La población de 14.000 habitantes encontraba un buen ambiente para vivir con tranquilidad. Pero todo cambió en 1939, cuando se desató la Segunda Guerra Mundial. Un año después, Polonia fue ocupada por los nazis. Los militares avanzaron sobre la capital de Varsovia y ciudades como Cracovia, pero se fijaron especialmente en Oswiecim. La consideraron un punto geográfico determinante en el este. Las líneas ferroviarias del sur de Praga y Viena se cruzaban con las de Berlín, Varsovia y zonas industriales al norte de Silesia. Así sería posible para ellos organizar transportes en masas de prisioneros. En septiembre de ese año, Oswiecim fue ocupada por la Wehrmacht. Al tiempo quedó anexada al Reich. Los planes para la ahora denominada Auschwitz fueron anunciados el 27 de abril de 1940. Levantarían el campo de concentración más grande y ambicioso que había proyectado el nazismo. La construcción del complejo fue supervisada por la Schutzstaffel, conocida por las siglas SS, la organización paramilitar, policial y penitenciaria al servicio de Hitler. Ellos también se encargarían de cumplir los 3 objetivos que definieron para todo campo de concentración: encarcelar a los considerados enemigos del régimen nazi y de las autoridades alemanas de la ocupación en Polonia, proporcionar mano de obra forzada para las compañías de las SS del rubro de la construcción y servir como lugar para ejecutar a un grupo selecto de personas que representaran a una supuesta amenaza para los intereses alemanes. Sin embargo, esas reglas serían llevadas a niveles inimaginables. Aunque suele considerarse como un único campo de concentración, Auschwitz estuvo dividida en 3 zonas específicas, además de otras subalternas. El sector principal era Auschwitz I.
Allí se erigió la base de operaciones de todo el complejo. El mismo fue construido en abril de 1940, en unas barracas que el ejército de Polonia había levantado en las afueras de la ciudad. Durante las primeras épocas, Auschwitz I fue el destino de prisioneros traídos del campo de concentración de Sachsenhausen, Alemania. Se trataba mayormente de delincuentes comunes. Sin embargo, también se trasladaron 728 presos políticos polacos. Al poco tiempo, las fuerzas alemanas encerraron a prisioneros de guerra, testigos de Jehová, homosexuales y todo el que fuera catalogado de elemento antisocial. Pero a partir de 1942, el grueso de los presidiarios pasó a ser judío. Desde su llegada al poder en 1933, Hitler estaba determinado a realizar una limpieza racial. Así el pueblo hebreo se volvió el blanco del odio. Además, los culparon de apoyar a los soldados que en 1941 frustraron la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Ante esta situación, los altos mandos del partido nazi y las SS pusieron en marcha un plan de exterminio conocido como la solución final. Lisa y llanamente, había comenzado el Holocausto. Las deportaciones fueron coordinadas por el oficial de las SS, Adolf Eichmann, quien se volvería una de las caras visibles del nazismo. Los prisioneros de Auschwitz I eran obligados a trabajar en las construcciones, incluyendo la ampliación del complejo donde los tenían cautivos. También debían cultivar el campo. Luego se los utilizó en la fábrica de armas más cercana. Los obreros debían ser supervisados por los capos, prisioneros seleccionados por las SS. En cada caso, los oficiales los intimidaban con música de marcha que tocaba una orquesta. Igual de inquietante era la inscripción que sobresalía en la entrada: Arbeit macht frei, que se puede traducir como el trabajo los hace libres. Los intentos por escapar eran en vano. Los alrededores estaban patrullados por guardias que no vacilaban en disparar ante cualquier intento de fuga. Las condiciones de los prisioneros no podían ser más humillantes. El aislamiento era nocivo y los esfuerzos por darse ánimo entre ellos no alcanzaban. La mala alimentación y la falta de higiene generaban desnutrición y enfermedades. Muchos prisioneros comenzaron a morir ante la mirada imperturbable de los oficiales. Pero la muerte no era exclusiva de los más débiles. Las SS no perdían de vista el fin aniquilador del campo. Se procedió a ejecutar y ahorcar a quienes querían sacar del camino, hasta que se valieron de métodos aún más terribles y que también pasaron a la historia. En 1941 instalaron una cámara de gas. Primero eligieron a 600 presidiarios de guerra soviéticos y otros 250 prisioneros enfermos para ser expuestos a Ciclón B, un pesticida a base de cianuro. También instalaron un horno crematorio para incinerar los cuerpos. Este mecanismo de destrucción humana en Auschwitz contaba con un referente, el comandante Rudolf Höss. El hombre había sido designado jefe del campo de concentración y pronto dejó en claro su eficiencia. Tenía la visión para expandir el lugar y también la frialdad para ejecutar vidas humanas. Para 1942, Auschwitz contaba con 20.000 prisioneros y un estatus que imponía respeto en el partido nazi. No había dudas de que se había vuelto un escenario de puro horror, pero nada comparado con Auschwitz II. El segundo campo de concentración que ocupaba Auschwitz fue Auschwitz II, Birkenau, y fue el que se volvería más infame. Este empezó a ser construido en 1941 en una aldea a 3 kilómetros de Auschwitz, llamada Cesinka, a la que los alemanes denominaban Birkenau. Las SS pretendían que fuera aún más grande que Auschwitz I, por lo que ocupó 2,5 kilómetros por 2 kilómetros. Esta cárcel quedó dividida en 10 fragmentos separados por alambres de púas y cercas electrificadas. Se organizaron secciones para hombres, mujeres, familias gitanas deportadas de Alemania y otros países, y sobre todo familias judías. A diferencia de Auschwitz I, donde los prisioneros eran forzados a trabajar, Auschwitz II, Birkenau, estuvo consagrada al exterminio. Sería la iniciativa más determinante para cumplir con la solución final. Se construyeron 4 cámaras de gas con sus correspondientes crematorios, y dentro de cada una había espacio para 2.500 prisioneros por turno. Ancianos, niños, enfermos, nadie estaba a salvo de un destino trágico. Para engañarlos, los oficiales les decían que eran duchas en las que podrían bañarse. Muchos de estos prisioneros eran judíos que habían ido capturando en los países europeos ocupados por los alemanes. Llegaban directamente en los trenes, luego de días encerrados en vagones, sin comida ni agua. Los que presentaban una salud menos deteriorada eran enviados a Auschwitz I para trabajos forzosos. El exterminio resultaba cruento, impiadoso, pero había una instancia aún más truculenta para los prisioneros: los experimentos médicos. Los oficiales seleccionaban especialmente mujeres para ser usadas en pruebas de fertilidad. Aquí la autoridad era el doctor Josef Mengele,
que estuvo detrás de las pruebas más atroces. Una de sus prioridades era la experimentación con gemelos, a fin de conseguir los soldados perfectos para el Tercer Reich. No menos tenebrosos fueron sus procedimientos para cambiar el color de los ojos de las personas, para que lucieran un azul ario. Si los sujetos de prueba no se recuperaban o estaban demasiado débiles, se les administraba una inyección letal de fenol. Los horrores perpetrados en Auschwitz-II-Birkenau contaminaban el aire que respiraban los prisioneros. Cualquiera podía ser el siguiente, y algunos trataron de rebelarse. El 7 de octubre de 1944, cientos de prisioneros destinados al crematorio cuarto se levantaron contra los oficiales, matando a 3 de ellos. Valiéndose de explosivos que habían contrabandeado mujeres judías, volaron en pedazos ese crematorio y la cámara de gas contigua. Pero los alemanes contaban con más hombres armados y pronto detuvieron la revuelta. La mayor parte de los rebeldes fueron asesinados al instante. A las contrabandistas les tocó ser ejecutadas por ahorcamiento en enero de 1945. Auschwitz I y Auschwitz II demostraron ser verdaderas carnicerías, pero los lugares satélite no se quedaron atrás. De los campos subalternos de Auschwitz, el más notorio fue Auschwitz III Monowitz. Desde su creación en mayo de 1942, albergó a prisioneros que debían trabajar en la fábrica de caucho sintético de Buna, cerca del pueblo de Monowitz. La empresa pertenecía al conglomerado alemán IG Farben, que había invertido una suma millonaria en aquel campo. Como Auschwitz I estaba destinado fundamentalmente a prisioneros, como mano de obra. Sin embargo, el personal médico de Auschwitz II-Birkenau solía realizar revisiones médicas. Quienes estuvieran muy enfermos o muy débiles como para seguir trabajando, eran enviados a las cámaras de gas. Aun cuando no cuenta con la misma fama oscura que Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III Monowitz conserva la infamia. Pero los días de aquel campo de concentración y del nazismo estaban contados. Para fines de 1944, la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su final, y los alemanes sabían que la derrota era inminente. El Ejército Rojo avanzaba por Europa Oriental, de modo que los estaba acorralando. En julio de aquel año habían llegado al campo de concentración de Majdanek, donde hallaron cámaras de gas que evidenciaban las crueldades de los nazis. Ante esta situación, las SS decidieron cerrar los campos de concentración ubicados fuera de Alemania, sobre todo Auschwitz. Primero desmontaron Auschwitz II-Birkenau para que no ocurriera lo mismo que en Majdanek, pero la prioridad era otra: evacuar a los prisioneros y transferirlos a los campos de concentración de territorio alemán, como Sachsenhausen y Dachau. Si eran rescatados por aliados, revelarían más detalles referidos al Tercer Reich. En ese clima de urgencia, los oficiales de las SS obligaron a más de 60.000 prisioneros a marchar 55 kilómetros hacia la ciudad de Gliwice o hacia Budzislau, en la Alta Silesia, donde serían subidos a trenes rumbo a Alemania. Debieron atravesar terreno inestable, sin importar las inclemencias del tiempo, caminando con zapatos agujereados o directamente descalzos. Padecieron hambre, sed y frío, pero no podían detenerse. Retrasarse implicaba ser fusilados al instante por soldados alemanes que tampoco se salvaron de las duras condiciones. Fue un episodio que los mismos prisioneros denominaron las marchas de la muerte. Pero esa evacuación resultó para los prisioneros otro destino fatal. Se calcula que solo en el camino hacia Gliwice murieron 3.000 personas. Aunque las SS trataron de evacuar todo Auschwitz, aún quedaban 7.000 prisioneros demasiado débiles y enfermos como para afrontar un éxodo. Al principio eran vigilados por algunos pocos guardias, pero cuando estos abandonaron las instalaciones, pudieron deambular por el campo. Así encontraron algo de alimento y de abrigo. Sin embargo, algunos cayeron muertos. Los cadáveres eran dejados en el mismo lugar, en parte porque la fosa abierta desbordaba de cuerpos, en parte porque los demás no tenían fuerzas para cargarlos y cavar una nueva fosa. Las condiciones de estos presidiarios abandonados eran alarmantes, hasta que apareció el regimiento de fusileros 1085 Tarnopol, comandado por Shapiro. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 27 de enero de 1945, casi a las 3 de la tarde, Shapiro y sus hombres llegaron al complejo de campos de concentración de Auschwitz. Los portones estaban cerrados con candados, pero bastaron disparos de ametralladoras para romperlos y poder entrar. Estaba nevando, pero el coronel olía a quemado. Pronto percibió una pestilencia que consideró aplastante, un hedor que parecía mezcla de suciedad, heces, putrefacción y sobre todo muerte. Apenas de unos pasos dentro del complejo, Shapiro se topó con entidades a las que solo le quedaban jirones de humanidad. Eran como zombies que deambulaban en medio del frío, sin abrigo ni emociones en los rostros. El coronel les dijo: «Somos el ejército soviético, quedan liberados.
del dominio alemán. Recién en ese momento, algunos de esos sobrevivientes repararon en los soldados y se les acercaron entre confundidos y agradecidos. Algunos extendieron sus brazos para tocarles las estrellas rojas de sus uniformes. Otros balbucearon en diferentes idiomas, según sus procedencias, lo que aumentó el clima de desconcierto. Shapiro no podía creerlo. Ya se había topado con campos de concentración, pero siempre los encontraba vacíos. Solo podían imaginar la barbarie cometida en su interior. Ahora el horror estaba frente a ellos. Un escenario que como judío lo golpeaba con más potencia. En busca de más sobrevivientes, Shapiro y los suyos continuaron su recorrido. A cada metro se desplegaba una aberración que superaba todo lo que había vivido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Cuerpos asomando entre la nieve, charcos de sangre congelada. No menos terrible fue el recorrido por las cámaras de gas, los crematorios y el supuesto hospital donde Mengele y su equipo realizaban los experimentos. Cuando pasó por una barraca destinada a los niños, solo había unos pocos de ellos. Estaban tan aterrados que gritaron «No somos judíos», aun cuando sí lo eran. Al verlos uniformados, creyeron que eran otros soldados alemanes. Perturbado por el catálogo de horrores, pero conservando la postura, Shapiro autorizó que la Cruz Roja ingresara para atender a los prisioneros y prepararles sopa de pollo y vegetales. Los intentos por suministrarles platos más abundantes fueron fatales para algunos. Sus estómagos no estaban preparados después de meses de inanición y muchos murieron. Indignados, los integrantes de Tarnopol querían liquidar a todos los alemanes. Shapiro debió tranquilizarlos. Les explicó que muchos de ellos no eran nazis ni habían cometido crímenes en nombre de Hitler. Pero en el fondo, él también estaba indignado. Era consciente de que la ayuda que les estaban brindando no alcanzaba, por lo que pidió refuerzos. Además, supo que sería preciso darle una amplia difusión a aquellos actos bestiales. El mundo debía conocer Auschwitz y enterarse de la catástrofe humanitaria. La liberación de Auschwitz significó un símbolo del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero también confirmó que las atrocidades cometidas por los nazis habían alcanzado estaturas inimaginables. Nadie podía pensar que los nazis hubieran diseñado un mecanismo tan atroz para deshumanizar y aniquilar. La magnitud de las monstruosidades cometidas en aquel punto de Polonia quedó respaldada en cifras. Los militares soviéticos encontraron 370.000 trajes de hombre, 837.000 vestidos de mujer, 44.000 pares de zapatos y 7,7 toneladas de cabello humano, que en total correspondían a aproximadamente 140.000 personas. Por otra parte, se estima que entre 1940 y 1945 las SS y la policía alemana enviaron por lo menos 1.3 millones de personas a Auschwitz. De esa cantidad, 1.1 millones fueron exterminadas. Deteniéndose en la población judía, se calcula que fueron deportados 1.095.000, de los cuales 960.000 murieron. Cifras más generales arrojaron que durante la Segunda Guerra Mundial fueron aniquilados más de 6 millones de judíos en distintos campos de concentración. A fines de 1945, las imágenes de Auschwitz resultaron fundamentales en los juicios de Nuremberg, el primer juicio internacional por crímenes de guerra en la historia de la humanidad, y en todos los juicios contra figuras del nazismo a lo largo de las décadas. La justicia también alcanzó a los principales implicados en Auschwitz, como el comandante Rudolf Höss. Luego de ser juzgado por el Tribunal Nacional Supremo de Polonia, fue ahorcado el 16 de abril de 1947, junto al crematorio de Auschwitz I. Distinto fue el caso de Eichmann. A él lo encontró la Mossad en Argentina, donde vivía con otra identidad. Mengele también se escondió en Sudamérica, pero evitó ser atrapado. Murió en 1979 en Brasil, aunque sus restos fueron identificados recién en 1985. Las repercusiones de Auschwitz fueron importantes y decisivas, pero ¿qué pasó con el coronel que lideró la liberación? A partir de la liberación de Auschwitz, Shapiro se volvió uno de los estandartes de la victoria contra el régimen nazi y del fin de la Segunda Guerra Mundial. En la Unión Soviética fue recibido como un héroe. El Ejército Rojo le otorgó todos los honores posibles y sus compatriotas no dejaban de expresar su admiración, pero nunca perdió el eje. Su testimonio acerca de los acontecimientos del 27 de enero de 1945 aún hoy permite dar una idea de esa pesadilla orquestada por el nazismo en Polonia. Nunca dejó de referirse al tema y hasta declaró su profundo deseo para las siguientes generaciones: no permitir ni por un segundo que lo ocurrido durante esos años se repita de nuevo. Pese a los honores y felicitaciones, la vida de Shapiro luego de la guerra no fue tranquila. Trabajó en una fábrica militar, pero siempre sintió que lo discriminaban por ser judío.
En 1992, tras la caída de la Unión Soviética, emigró con su familia a Long Island, Estados Unidos. Allí tuvo una comprensión más amplia de cuánto había sufrido su pueblo ante las fuerzas de Hitler. Por eso decidió escribir libros autobiográficos, donde narra sus experiencias en el frente de batalla. Anatoly Shapiro murió el 8 de octubre de 2005. Un año más tarde, el presidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, le confirió el título póstumo de Héroe Nacional. En todo este tiempo, el militar que liberó Auschwitz y reveló una oscura realidad jamás perdió vigencia. A más de 80 años, la liberación de Auschwitz se mantiene vigente a través de distintas propuestas. En 1946, la Unión Soviética le entregó el complejo de campos de concentración al Estado de Polonia. Un año más tarde, se inauguró el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, dedicado a la memoria de las víctimas. Esta iniciativa contó con el apoyo de algunos de los exprisioneros, que se encargaron de preservar la estructura edilicia y los objetos para que los visitantes puedan tomar conciencia de lo que sucedió allí. En 1979, Auschwitz-Birkenau pasó a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, el 27 de enero se transformó en una fecha importante. Desde 2006, gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. La finalidad continúa siendo la divulgación y educación, sin olvidar la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la intolerancia. La UNESCO y otras organizaciones aún se preocupan porque el Holocausto siga siendo recordado e investigado. Los horrores de Auschwitz inspiraron infinidad de obras artísticas, desde libros y canciones hasta documentales, pasando por películas. Una de las más recientes es Zone of Interest. Ahí se cuenta la intimidad de Hoss, que vivía con su familia una existencia idílica mientras detrás de un muro los prisioneros atravesaban una pesadilla. La liberación de Auschwitz siempre será motivo de júbilo y sinónimo de justicia. Sin embargo, la sola mención de su nombre da cuenta de la violencia del ser humano en nombre de una ideología. Entre 1933 y 1945, las SS del nazismo tomaron control del sistema de campos y lo dirigieron contra una lista cada vez mayor de enemigos. Por ese motivo, este no fue el único campo donde sucedieron atrocidades, tanto humanas como históricas. Hay muchos lugares más a los cuales se les puede dedicar un informe completo. Se trata de infiernos que, a juzgar por las guerras que todavía suceden en el mundo, parecen no querer extinguirse del todo.